Debo dar inicio a estas sesiones expresando mis más profundas y sinceras condolencias con motivo de la conmemoración de este noble martirio. El honorable exministro de Asuntos Exteriores, el doctor Kamal Karazi, quien ha sido uno de los pilares fundamentales y más sólidos de la diplomacia de la República Islámica de Irán, un individuo profundamente patriota, un diplomático sumamente experimentado y prominente y una persona de gran cultura y erudición. Ofrezco mis más sentidas condolencias por su martirio a su honorable familia, a la comunidad diplomática de Irán, a todos los diplomáticos y a todas aquellas personas que se preocupan por la paz y la seguridad internacional. Su martirio es otra clara señal de la obstinada resistencia del régimen sionista y de Estados Unidos a la paz, a la diplomacia y a la lógica. El hecho de que durante la agresión militar de Estados Unidos y el régimen sionista por un periodo de casi 40 días, una gran cantidad de los altos mandos y los jefes militares de nuestra gran nación, además de la figura de nuestro respetado y querido líder mártir, y una gran cantidad de los habitantes de Irán, sin distinción de género o edad, desde mujeres y niños hasta ancianos y jóvenes, han sido martirizados, lo cual para nosotros es una clara y contundente prueba de que el enemigo estadounidense y el régimen sionista mantienen una profunda y abierta hostilidad hacia cada uno de los iraníes. Martirio. El señor Karazi, Pause, en cuyo hogar se produjo un ataque, Pause, por parte del régimen sionista, Pause, y lamentablemente, Pause, al mismo tiempo, Pause, su esposa, también fue martirizada. Nuestra determinación en la diplomacia nos impulsa a defender los intereses y derechos de la nación iraní. Si me permiten, hoy no haré una introducción. Vamos directo a las preguntas. Empecemos con el señor. Adelante. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, un cordial saludo y muy buenas tardes, doctor Baghei, a mis colegas y a los televidentes de la red de noticias. Señor doctor Baghei, mi pregunta es sobre las negociaciones. Algunos funcionarios estadounidenses y pakistaníes están hablando de una nueva ronda de diálogos entre Irán y Estados Unidos. En los próximos días aseguran que estas negociaciones se reanudarán. Al mismo tiempo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Judy Bent, y el propio presidente de Estados Unidos están formulando acusaciones infundadas contra Irán. Mencionan que si Irán no busca armas nucleares, entonces hablan de la prosperidad de la economía iraní. Veamos la postura de Exteriores al respecto. Gracias. Bueno, miren, en cuanto a las armas nucleares, yo realmente no sé con qué declaración, con qué lenguaje se debería anunciar la postura de Irán. El hecho de que las autoridades estadounidenses insistan en pretender que no están al tanto de las posiciones de Irán es en sí mismo una clara señal de mala fe. La postura de Irán con respecto a las armas nucleares es completamente clara. No es que tengamos miedo de nadie. Este es uno de nuestros principios. Pause. Tanto nuestras enseñanzas religiosas nos lo exigen, como también es parte de la doctrina de defensa de Irán. Pause. El programa nuclear de Irán nunca ha sido para otros fines que no sean pacíficos. La reiteración de esta premisa que plantea la interrogante de qué sucederá si Irán no avanza en el desarrollo de armas nucleares es simplemente una clara señal de la profunda confusión y desorientación que prevalece entre los altos funcionarios estadounidenses. Esto es un claro indicio de su falta de seriedad y una señal inequívoca de que han caído en la trampa que el régimen sionista ha estado tendiendo durante 40 largos años para los Estados Unidos y para la opinión pública mundial. Asustar a la comunidad internacional con algo ilusorio e inexistente bajo la denominación de un arma nuclear iraní. En estas circunstancias, sin duda, esperan que seamos nosotros quienes demostremos su inexistencia. No se puede probar la ausencia de algo que simplemente no existe. Segunda parte. El argumento de esta persona es que si Irán renunciara a las armas nucleares, lo cual, como ya he dicho, no existe en absoluto, la economía iraní florecería. Nosotros sabemos bien cómo hacer que nuestra economía prospere.
Aquellos que hasta hace unos días afirmaban devolver a Irán a la edad de piedra, amenazaban nuestra infraestructura, durante estos escasos 40 días han causado daños considerables a los pilares fundamentales de la ciencia, el saber y la industria de Irán. De ninguna manera se encuentran en una posición en la que alguien pueda aceptarles una afirmación de tal magnitud. Yo para hoy, Cuando escuché estas palabras del vicepresidente de los Estados Unidos, inmediatamente me vino a la mente uno de los sublimes versos de Saadi, que su alma descanse en paz. Y la verdad es que no viene nada mal un pequeño cambio de aires, especialmente porque en pocos días celebraremos el Día de Saadi, que coincide con el 1 de Ordibehesht del calendario Jalali. Se cuenta que un poeta se presentó ante el emir de los ladrones y le recitó una alabanza. El emir mandó que le despojaran de sus ropas y lo expulsaran de la aldea. El pobre hombre caminaba desnudo, tiritando de frío. Los perros se le echaron encima, persiguiéndolo. Quiso recoger una piedra para ahuyentar a los perros. El suelo estaba helado, se sintió impotente. Dijo, ¿qué clase de bastardos son estos? Soltaron al perro y ataron la piedra. El emir, desde su aposento, vio, escuchó y se rió, y dijo, oh sabio, pídeme lo que quieras. Él respondió, deseo mi propia túnica, si tienes a bien concedérmela. Chay, pausa, pues el hombre siempre espera el bien de los demás. No espero ningún bien de tu parte, solo no me cause ningún perjuicio. Irna, por favor, tiene usted la palabra. Buenas tardes al señor portavoz. En la última hora han surgido noticias sobre los esfuerzos de Islamabad para una nueva ronda de consultas entre Irán y Estados Unidos. Se ha dicho que una delegación de Pakistán viajará a Irán hoy y entre hoy y mañana. Estamos esperando una delegación de Pakistán y podría decirnos a cuál de los funcionarios pakistaníes esperamos. Y otra pregunta relacionada es que ha habido muchas especulaciones sobre los detalles de las negociaciones en Islamabad, incluyendo que al final la delegación estadounidense abandonó la sesión enojada. ¿Puede confirmar esta situación y cuál fue la razón de este incidente? Muchas gracias. ¿Por qué habríamos de dejar de hablarnos de esa manera? Una persona que sea razonable y que tenga un poco de lógica, pues seguramente no va a optar por el silencio o por el enfado. Miren, si hablamos sobre lo que son los diálogos y sobre cómo funcionan las negociaciones, bueno, el intercambio, los mensajes continúan. Desde aquel mismo domingo en que la delegación negociadora de la República Islámica de Irán regresó a Teherán, hasta hoy se han intercambiado numerosos mensajes a través del intermediario pakistaní. Nuestras posiciones fueron expresadas muy claramente allí y también durante estos intercambios. Hoy, sí, como usted mencionó, es muy probable que estemos recibiendo a una delegación de Pakistán. Continuando con las conversaciones que se llevaron a cabo en Islamabad y las deliberaciones que la parte pakistaní ha sostenido con Estados Unidos, ha escuchado atentamente nuestros planteamientos y, como es de esperar, durante el transcurso de este importante viaje, se prevé que se aborden en profundidad y de manera exhaustiva las perspectivas y puntos de vista de ambas naciones. Parlamento. Doctor, hola, un saludo. En esta ronda de negociaciones vemos una composición diferente y muy completa en comparación con rondas anteriores. Uno de los jefes de los tres poderes estuvo presente, el jefe del aparato diplomático y, de hecho, una combinación de expertos. Por favor, díganos qué mensaje transmitió esta presencia y esta composición tan completa y qué impacto tuvo. Y bien, frente a la falta de seriedad de los estadounidenses, ¿qué mensaje transmitió esta presencia de la República Islámica a nivel internacional? Gracias. Bueno, el mensaje implícito en esto, todos lo han comprendido. No me corresponde a mí, en absoluto, emitir una opinión sobre el mensaje que cualquier acción pueda tener. Está muy, muy claro. El tipo de negociaciones que se llevaron a cabo en esta ocasión fueron para el cese completo de la guerra, la reivindicación de los derechos de Irán, incluyendo, además del levantamiento de las sanciones, que abarca
fue la compensación por los daños infligidos a Irán durante la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen sionista. Dado que el nivel de la delegación fue elevado, la contraparte participó con un representante al nivel de vicepresidente. Pues, por su parte, la República Islámica de Irán también, en un gesto recíproco. El doctor Ghalibaf, quien actualmente preside el Parlamento y representa uno de los sectores más cruciales del país, fue el encargado de esta responsabilidad. La composición de la delegación en la misma proporción incluía representantes del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, así como del Ministerio de Asuntos Exteriores y de otras instancias que de alguna manera podían desempeñar un papel crucial en cada uno de los aspectos relacionados con las negociaciones, por ejemplo, del Banco Central. Irán. Hola, estimado doctor, que tenga un buen día. Señora Galle, mi pregunta concierne a una serie de fuentes de noticias fragmentadas que se mencionan repetidamente por fuentes occidentales en relación con las negociaciones de Islamabad. Entre ellos hay un debate sobre la duración de la diferencia de opinión entre Irán y la otra parte sobre la suspensión, el periodo de tiempo de la suspensión del enriquecimiento. Por ejemplo, se ha planteado que Irán está de acuerdo con 5 años de suspensión del enriquecimiento y ahora la otra parte dice 20 años. Además, le agradecería que me dijera, en primer lugar, si la esencia de este asunto es correcta o no. Además, en sus declaraciones de mañana en la cumbre de Islamabad, usted también habló de algunos entendimientos. Si pudiera indicar en qué áreas fueron esos puntos de acuerdo, se lo agradecería. Mira, todo acuerdo tiene una esencia general. Mientras esa esencia no sea acordada, no se puede hablar de la aceptación o el rechazo de sus detalles, porque es un conjunto interconectado. Y todo esto ocurre precisamente en relación con un asunto de una importancia tan sumamente trascendental como lo es el tema de la guerra y de la paz, y considerando también la enorme relevancia de las dos partes fundamentales que se encuentran involucradas en esta situación, a saber, la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América. Las especulaciones que son presentadas por los medios de comunicación occidentales o que son fomentadas por ello, ninguna de ellas puede ser confirmada. Me permito presentarles 2 puntos importantes. En primer lugar, los derechos inalienables de Irán, que han sido ratificados por el derecho internacional. Es algo imperdonable. El derecho de Irán a la explotación pacífica de la energía nuclear no es algo que nos haya sido concedido por nadie para que puedan arrebatárnoslo bajo presión o en medio de una guerra. Este derecho es parte de los que Irán, en virtud de su membresía en el Tratado de No Proliferación, ha adquirido, y mientras seamos miembros de este documento, por derecho deberíamos poder beneficiarnos de sus ventajas. En segundo lugar, sobre los temas relacionados con el nivel y el tipo de enriquecimiento, siempre hemos afirmado que esto no es algo nuevo. Hemos manifestado claramente en lo que respecta al tipo de enriquecimiento, al nivel de enriquecimiento. El asunto que estamos debatiendo es completamente abierto al diálogo. Hemos vuelto a enfatizar que la República Islámica de Irán, basándose en sus propias necesidades, debe ser capaz de continuar con el proceso de enriquecimiento. Si ustedes toman en consideración estos 2 principios fundamentales, el resto de las cuestiones que se han planteado y todas las conjeturas que se han formulado hasta el momento, si las analizan detenidamente en comparación con estos 2 puntos esenciales, se darán cuenta de que gran parte de ellas carecen totalmente de sentido lógico. Ahora, las noticias, por favor. Hola, doctor, que estoy muy bien. Doctor, cuando el presidente de Estados Unidos insiste constantemente en sus discursos en la prevención de que Irán obtenga armas nucleares, a pesar de que él sabe perfectamente que Irán ni busca una bomba ni la posee. Quisiera saber qué utilidad tiene realmente negociar con una persona así que bajo cualquier circunstancia no para de repetir constantemente sus propias mentiras. Gracias. Bueno, esta es una cuestión de gran seriedad, no solo para nuestra opinión pública, sino para la totalidad de la comunidad internacional.
Esta contradicción no puede justificarse bajo ningún concepto. El programa nuclear de Irán ha sido declarado en numerosas ocasiones no meramente como la expresión de una postura política, sino como una realidad innegable. Ha sido confirmado por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Tanto en los informes que se han presentado como en las declaraciones del director general de la agencia, quien precisamente en los últimos 2 días ha enfatizado que la afirmación de que Irán se encontraba a pocas semanas o a pocos meses de tener una bomba nuclear no es de ninguna manera correcta. Claro que sí. Bueno, estas palabras son, sin lugar a dudas, muy criticables, porque el señor Grossi, en repetidas ocasiones, con sus contradicciones, ha dado pretextos a antes. Pero de todos modos, incluso el propio director general de la agencia no puede ignorar el hecho de que este programa nuclear iraní ha estado bajo la supervisión completa de la agencia y no hay ninguna señal de que se haya desviado de actividades pacíficas. Volvieron a declarar que hace 4 meses en Khordad destruyeron el programa nuclear de Irán. Por consiguiente, la reiteración, como ya tuve ocasión de mencionar en la pregunta precedente, la insistencia en esta afirmación de que Irán debe renunciar a las armas nucleares no hace más que alimentar la narrativa de que la totalidad de la alegación de Estados Unidos en lo que respecta a su preocupación por el programa nuclear iraní es simplemente un pretexto para ejercer presión sobre Irán. Buenos días, doctor. Doctor, algunos países y ciertos canales están promoviendo una narrativa de que la República Islámica de Irán ha abandonado el apoyo a sus amigos y aliados, especialmente en Líbano. ¿Cuál cree que es su objetivo? No hay absolutamente ninguna posibilidad de que sea así. Nosotros Siempre la resistencia legítima del pueblo libanés y otros. Hemos elogiado a los componentes de la resistencia, los hemos ensalzado y más allá de eso, siempre hemos permanecido unidos. En este mismo entendimiento de alto el fuego, ustedes fueron testigos. La interrupción de los combates en el Líbano se estableció como uno de los elementos fundamentales de este alto el fuego. En las conversaciones que mantuvo el mediador pakistaní se hizo hincapié en ello, que la parte contraria, desde el mismo principio, una porción de este ignoró el acuerdo y lo incumplió, pero esto no significa que la República Islámica de Irán haya cedido o vaya a ceder en el pacto que hizo. Este asunto fue seguido con seriedad en Islamabad y, de hecho, aún se está siguiendo. Es natural que todo acuerdo tenga 2 partes. Si se incumple una parte del acuerdo, la otra parte también está autorizada a reducir sus propias obligaciones en proporción a la violación de dicho entendimiento. Por lo tanto, la propaganda que quizás se está llevando a cabo, afirmando que Irán ha sido indiferente a los demás frentes, a pesar del compromiso que se estableció en el acuerdo de alto el fuego, no es en absoluto cierta. Por favor, ¿podría usted detallar? Hola, doctor. Muy buenas tardes. Mi pregunta se refiere a las conversaciones que los europeos están manteniendo estos días sobre una coalición que, bajo la supervisión de las Naciones Unidas, de forma específica en tiempos de paz, garantice la seguridad marítima en el estrecho de Hormuz, y esto podría incluir también operaciones de desminado. Al mismo tiempo, la Unión Europea y algunos países europeos como Alemania han expresado su disposición a negociaciones directas con Irán, incluyendo sobre el tema del estrecho de Hormuz. Me gustaría saber cómo el Ministerio de Asuntos Exteriores evalúa este asunto, es decir, las actitudes y demandas de los europeos. Gracias. La seguridad del estrecho de Hormuz ha sido garantizada y mantenida por Irán a lo largo de muchas décadas. Irán ha sido el garante y el protector de la seguridad de esta importante vía fluvial. Y en estos 40 días, la única y exclusiva razón por la que la seguridad y la estabilidad en este estratégico estrecho se vieron seriamente comprometidas fue la guerra impuesta por los Estados Unidos y el régimen sionista. Considero que cualquier tipo de movimiento, cualquier forma de intervención en los asuntos de la región únicamente conduce a una mayor y más compleja situación.
Nos complace enormemente que exista esta sensatez y esta inteligencia entre muchos de los países europeos para que no caigan en la trampa que Estados Unidos y el régimen sionista han tendido para las naciones. La República Islámica, con la ayuda de los países de la región, como un Estado costero, puede muy bien encargarse de garantizar la seguridad y la protección. Este canal podrá hacerse realidad, pause, siempre y cuando las intervenciones y la guerra impuesta por Estados Unidos en la región lleguen a su fin de una vez por todas. Hola, muy buenas tardes, doctor. El pasado lunes, el Kremlin hizo saber que la propuesta de Rusia para aceptar el uranio enriquecido de Irán como parte de un posible acuerdo de paz se mantiene vigente, pero que aún no ha sido implementada. Irán, Kremlin, Moscú. ¿Cómo evalúa Irán esta propuesta? Muchas gracias. Miren, sobre los distintos componentes de cualquier acuerdo, me refiero al debate nuclear, les comento. Existen muchísimas opciones disponibles. Nosotros en este momento estamos en... Durante el periodo del acuerdo nuclear hemos probado y experimentado con métodos muy específicos, los hemos puesto a prueba. Ahora, yo creo que todavía no hemos alcanzado esa fase, porque en los dos procesos diplomáticos que se llevaron a cabo, ustedes fueron testigos de la perfidia y la malicia de Estados Unidos. Hubo una agresión militar contra Irán y todo aquello sobre lo que se había llegado a un acuerdo durante las negociaciones o sobre lo que estábamos a punto de acordar fue de alguna manera dejado de lado. Ahora hay que ver a dónde nos llevará la continuación de este camino y qué opción será finalmente la acordada. Por favor, adelante. Ana, te escuchamos. ¿Puedo hacer Sí, mi pregunta? adelante. Buenas tardes, señor Baghai. Los canales diplomáticos entre Irán y Berlín, después de una pausa que había comenzado aproximadamente en el verano de 2025, se han reactivado. Y los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países también tuvieron una conversación telefónica. Según afirmó la canciller alemana, paralelamente a las conversaciones de Islamabad, un equipo de Alemania sería enviado a la capital de Pakistán para reunirse con la delegación iraní. Mi pregunta es qué tan verídica era esta afirmación, cuál pudo ser la función de ese equipo y fundamentalmente después de esas posturas tan tensas y agresivas que Alemania mantuvo con Teherán, cuál fue el motivo del cambio de enfoque de Berlín. Muchas gracias. Permítanme decir, en términos generales, que Irán, los iraníes son gente noble y honorable, pero definitivamente nunca olvidan los acontecimientos del pasado. Las posturas incorrectas e inapropiadas que fueron adoptadas por parte de las autoridades alemanas siempre serán tenidas en cuenta por nosotros. En Pakistán, no tuvimos ninguna otra reunión más allá de las que fueron anunciadas, es decir, con la parte pakistaní y la reunión trilateral que se llevó a cabo con Estados Unidos. No tuvimos ningún otro encuentro. Al mismo tiempo, nuestras relaciones diplomáticas con los países europeos, entre ellos Alemania, se mantienen y siempre que sea necesario, tanto a nivel de las embajadas como a nivel de los ministros de Asuntos Exteriores, el diálogo y el contacto. ¿Sería posible que les pidiera que dentro de la sala, por favor... Permítame decirle, amigo, aquí se está generando un problema. No podemos continuar el trabajo de esta manera. Tasnim, dígame. Mis saludos y respeto, doctor, a su servicio. Recientemente, el presidente terrorista de Estados Unidos ha hecho declaraciones contra el Papa, el líder de los católicos a nivel mundial, y también las peticiones que el Papa ha realizado para poner fin a la guerra en Oriente Medio han provocado Aumentó la tensión entre EU y el Papa, causando amplias reacciones de autoridades y países por este grave acto de irrespeto. Incluso vemos que Trump ha tenido un enfrentamiento difícil con el primer ministro de Italia e incluso ha llegado a un altercado verbal. Me gustaría saber la reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores con respecto a los insultos de Trump hacia los líderes religiosos. Gracias.
Creo que fuimos testigos del tipo de insulto más atroz y denigrante hacia un gran líder religioso, precisamente aquí, en nuestro propio Irán. El cobarde y despreciable asesinato del líder supremo de la revolución, quien es reconocido como una eminente autoridad religiosa y una figura espiritual de inmensa relevancia, constituye una ignominiosa mancha en el historial de los Estados Unidos, una afrenta que jamás será olvidada. Bueno, este es un principio fundamental. Si la indiferencia y la inacción persisten frente a las acciones incorrectas o injustas, es absolutamente inevitable que sus consecuencias negativas terminen afectando y alcanzando a toda la sociedad en su conjunto. Los acontecimientos que estamos presenciando en la actualidad y los insultos que se profieren contra las figuras religiosas cristianas creo que son la continuación de un patrón que ya existía desde hace tiempo. Por cierto, el Papa no había dicho nada que fuera malo, ¿no? Pues el Papa solo había hablado condenando la guerra y haciendo un llamado a la paz y la reconciliación, pause, y también había dicho que la guerra impuesta contra Irán era una guerra injusta, pause. Eso es guerra. Y que los estadounidenses no pueden tolerar ni siquiera a este nivel la petición de un alto dignatario religioso para el fin de la guerra. Esto por sí mismo reviste una importancia y un significado profundos y es un claro indicador de la siguiente realidad. Si la comunidad internacional no logra manifestar una respuesta adecuada y contundente ante la incesante continuación de la ilegalidad y los actos criminales, esta grave situación, sin lugar a dudas, terminará por involucrar y afectar a todo el mundo. Fars, continúe. Hola, señor Bagaei. Señor Bagaei, el Consejo de Seguridad de Rusia ha emitido un comunicado advirtiendo que Estados Unidos y el régimen sionista podrían utilizar el proceso de negociaciones que actualmente está en curso como una cobertura para lanzar un nuevo ataque contra Irán. Ahora, teniendo en cuenta las experiencias que hemos tenido en la guerra de 12 días y en otra que duró aproximadamente 40 días, ¿cuán cerca de la certeza considera esta afirmación y qué tan probable es que suceda? Muchas gracias. Está muy claro. Nosotros, al mismo tiempo que, no solo ahora, sino que en periodos anteriores también fue exactamente igual, al mismo tiempo que iniciamos y mantenemos un proceso de diálogo diplomático, sin duda los defensores de nuestra patria, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, están monitoreando los acontecimientos con una vigilancia aún mayor que en situaciones de guerra y se encuentran completamente preparados para enfrentar cualquier tipo de movimiento o aventura por parte de Estados Unidos y el régimen sionista. La vigilancia constante y la plena preparación frente a cualquier acto de agresión o ante el incumplimiento de los acuerdos por parte de los adversarios constituye una responsabilidad permanente que exige mantenerse alerta las 24 horas del día de forma ininterrumpida. Definitivamente debemos aprender de las experiencias pasadas y mantener nuestra preparación en todos los aspectos y con todo nuestro ser. Isna. Hola, buenas tardes. Señor Bagaei, mi pregunta para usted era en relación con el hecho de que en el periodo reciente hemos sido testigos de que por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Organización de Inmigración de este país se han creado una serie de restricciones para los nacionales y ciudadanos iraníes. Entre otras cosas, ayer también llegó la noticia de que otro nacional iraní fue detenido. Quería saber, Teleaf, la opinión del Ministerio de Exteriores al respecto y con qué fin creen que se están aplicando estas restricciones. También, por favor, den una explicación sobre el caso de la señora Esfandiari, ya que hoy entró y fue liberada. Gracias. Pues, señora Esfandiari, en primer lugar, queremos darle una muy cálida bienvenida por su regreso a nuestro país. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha realizado un esfuerzo considerable y constante durante todo este periodo. Ustedes, por su parte, también han seguido este asunto con gran seriedad y dedicación. Hace apenas unos días, 2 ciudadanos franceses que estaban condenados fueron finalmente puestos en libertad. El acuerdo que teníamos con la parte francesa era que la demanda que ellos habían presentado ante la Corte Internacional de Justicia contra Irán, bajo el pretexto de la detención de 2 ciudadanos acusados de actividades de seguridad contra Irán, fuera revocada, lo cual de hecho ocurrió. Y al mismo tiempo se decidió que la señora Esfandiari, quien en nuestra opinión realmente no ha cometido ningún crimen real, debería ser liberada. Había sido arrestado en ese lugar y la condición era que fuera liberado únicamente por su apoyo a la causa palestina. Esto finalmente ocurrió y él pudo regresar a su país de origen en relación con... Permítanme que les explique. Estos acontecimientos no son en absoluto
una simple medida de aplicación de la ley por cuestiones migratorias. Es evidente que existe una clara intención de acosar y hostigar a los iraníes bajo cualquier pretexto. Es nuestra responsabilidad y deber proteger los derechos de todos los ciudadanos iraníes en cualquier lugar del mundo donde se encuentren con algún problema. La sección de intereses de Irán en la ciudad de Washington está siempre abierta para recibir a los iraníes que tengan dificultades al momento de realizar sus trámites y gestiones. Aquello que hemos presenciado, las acciones que Estados Unidos ha emprendido, son totalmente contrarias a los principios fundamentales de los derechos humanos. Las excusas que se han inventado contra estos ciudadanos iraníes no son más que pretextos, simplemente que se alinean con una visión profundamente discriminatoria hacia el pueblo iraní. No se sorprendan en absoluto cuando las autoridades estadounidenses se refieren a los iraníes con tales expresiones cuando hablan de la aniquilación de la civilización iraní y se dirigen a la nación de Irán con términos que yo aquí de verdad me avergüenzo de repetir. Y solo se puede decir que estas interpretaciones son apropiadas para sí mismas. Bueno, no se sorprendan demasiado si los ciudadanos iraníes son sometidos a vejaciones y maltrato en ese lugar. Press TV. Agradezco mucho la oportunidad. Durante las conversaciones de Islamabad vimos un artículo extraño y francamente sin precedentes publicado en el Washington Post, conocido por ser uno de los medios estadounidenses radicales. El artículo fue notablemente amplificado por el director de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un conocido grupo de presión anti-Irán y pro-Israel. El artículo, en esencia, amenazaba a los negociadores iraníes con ser asesinados si no cedían a los términos dictados por el presidente de Estados Unidos. Además, un periodista también informó que el vuelo tuvo que cambiar de rumbo debido a una amenaza de asesinato creíble. Nos gustaría muchísimo que nos pudiera dar su punto de vista sobre esta situación. Se lo agradecemos mucho. Al mismo tiempo que se llevaban a cabo las negociaciones en Islamabad, fuimos testigos de la publicación de un memorándum bastante extraño y sin precedentes en uno de los medios de comunicación estadounidenses más radicales, el Washington Post, el cual fue redactado por el presidente de una fundación anti-iraní y sionista. En la supuesta defensa de la democracia, lo republicó en su propia página y amenazó con el asesinato a los negociadores iraníes si no cedían al acuerdo. Y también uno de los activistas de medios ha informado en este reporte que el vuelo, debido a una amenaza de terrorismo, tuvo que cambiar su ruta. ¿Cuál es su evaluación de estos informes? Bueno, esto no es solo un artículo, es la expresión de una línea de pensamiento, porque antes de esto, altos funcionarios estadounidenses ya habían planteado un tema así. Miren, incluso en la Edad Media, que es uno de los periodos más oscuros de la historia, para los correos diplomáticos, para los enviados de los países y las diversas regiones de Europa, ustedes les otorgaban valor y les concedían inmunidad. Que en pleno siglo XXI, en esta era tan avanzada y para colmo de males, por un país que paradójicamente alberga la sede principal de las Naciones Unidas y que durante mucho tiempo se autoproclamó como el gran defensor de la democracia y del estricto cumplimiento del Estado de Derecho, aunque claro está, en la actualidad ya no se atreven a sostener semejante pretensión o ideal. Los diplomáticos de un país, los negociadores de una nación, si son amenazados de asesinato y terrorismo, esto de verdad debería despertar a todo el mundo de su letargo. Pausa. Aquellos que plantean este tema, si realmente existe un tribunal justo en una corte, Adel debe ser juzgado por incitación a la violencia y terrorismo de Estado. Porque en la práctica ustedes están declarando explícitamente que a los negociadores de un país, solo por haber insistido en los derechos e intereses legítimos de su propia nación, se les puede asesinar. Va en contra de todos los principios y normas del derecho internacional y también es incompatible con todos los valores humanos y morales de la civilización humana. Adelante.
Buenos días, señor Bahaei. Mucha pausa. Teniendo en cuenta que las autoridades turcas en estos últimos días han estado diciendo continuamente sobre la extensión del alto el fuego, que debería extenderse de nuevo por 65 o 45 días más. ¿Podría darnos más detalles sobre este alto el fuego? Y con respecto al anuncio de las condiciones de Irán en la primera ronda de negociaciones, ¿podría decirnos con mayor detalle qué condición o qué asunto avanzó con un progreso relativamente más significativo? Y en la próxima ronda de negociaciones nos centraremos únicamente en los puntos de desacuerdo. Y esas mismas condiciones que, según mi opinión, han mostrado un progreso relativo, le pido que las exprese de forma más explícita. Se lo agradecería. Bueno, mira, nos enfrentamos a una parte con un largo historial de cambiar sus posturas, de expresar posiciones contradictorias. Y además, incluso si más adelante llegara a algún tipo de entendimiento o a un acuerdo sobre cualquier asunto, no se puede tener la seguridad de que vaya a mantener su compromiso con dichos acuerdos. Por lo tanto, nos encontramos dialogando en una situación sumamente compleja. Partidos, por favor, presenten los detalles, ya que cada uno de estos aspectos está supeditado a la forma en que el otro progrese. Les he dicho que todo está interconectado. No pueden separar las diferentes secciones de un acuerdo diciendo que llegamos a un entendimiento sobre una parte y dejando las demás para una etapa posterior. Todo esto debe avanzar en conjunto como componentes esenciales de un único todo. En cuanto a las especulaciones que se han planteado sobre la prórroga del alto el fuego y todos estos temas, no, ninguna de ellas es confirmable. Efectivamente, tal como les había mencionado con anterioridad. Las conversaciones continúan a través de intermediarios pakistaníes y será necesario observar con atención hasta qué punto la otra parte demuestra una verdadera seriedad en relación con las afirmaciones que ha presentado acerca de la diplomacia. Es Estados Unidos quien debe demostrar su seriedad, ya que no solo en repetidas ocasiones ha incumplido sus compromisos, sino que, de hecho, ha destruido por completo la mesa de negociación. Por favor, Jerusalén. Doctora, muy buenos días. En los últimos días, los estadounidenses han anunciado que procederán a un bloqueo naval contra Irán. En estos días estamos viendo noticias contradictorias en los medios sobre la aplicación de estas restricciones. Algunos afirman que los barcos iraníes aún pueden pasar, mientras que los estadounidenses anuncian haber impedido el comercio marítimo de Irán. Me gustaría que me explicara la situación en relación con este asunto, si esta acción es fundamentalmente contraria al alto el fuego que se ha producido o no. Gracias. Miren, Irán no es un país que pueda ser sitiado, uno. Dos, que si ustedes no logran el éxito deseado en un proceso de naturaleza diplomática y luego intentan recurrir a cualquier otro tipo de herramienta para ejercer presión, entonces con toda seguridad tampoco conseguirán el éxito esperado. Y el tercer punto es que sí, esta es una acción provocadora que va en contra de los principios y fundamentos del derecho internacional. Esta acción de Estados Unidos no tiene ninguna justificación legal. Esto podría ser el preludio de una violación del alto el fuego y, sin duda, la República Islámica de Irán, nuestras Fuerzas Armadas, monitorean con gran atención los acontecimientos allí y donde sea necesario mostrarán la reacción adecuada al alam. Saludos, buenas tardes. Durante los días pasados, con el anuncio del cese al fuego, hemos sido testigos de llamadas telefónicas entre el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Dr. Arakchi, con los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Qatar y Omán. ¿Cómo ve el panorama de las relaciones de Irán con los países de la región y cuáles son las expectativas de Irán respecto a la estabilidad y seguridad duradera sin la intervención de países extrarregionales cuya presencia militar en la región se ha demostrado una vez más ser la principal causa de inseguridad e inestabilidad? Muchas gracias. Vemos el futuro con optimismo. Pause siempre y cuando todos aprendan las lecciones de lo que ha sucedido.
La primera lección es que la presencia militar de Estados Unidos en la región aviva la inseguridad, no es un factor de seguridad. Segundo, que la seguridad de la región no se logrará sino con la cooperación y la colaboración mutua de los países de la propia región. Tercero, que los países de la región no permitan bajo ninguna circunstancia que el régimen sionista y los Estados Unidos hagan uso de sus instalaciones, de sus recursos o de su propio territorio para llevar a cabo acciones de agresión y de carácter transgresor contra cualquier otra nación soberana. Lo que ha sucedido en estos 40 días ha demostrado claramente que Estados Unidos y el régimen sionista no tienen absolutamente ningún respeto por la seguridad de la región ni por la de sus habitantes. Su mera presencia solo provoca división y desunión entre los países de la zona. Nosotros seguimos enfatizando que las relaciones entre Irán y los demás países de la región deben estar basadas en los principios de buena vecindad y amistad, así como en el respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial de cada uno. Y, por otra parte, ciertamente tenemos esta expectativa y hemos manifestado esta queja de forma muy explícita, que lamentablemente los países de la región han permitido, ya sea voluntaria o involuntariamente, que sus propias instalaciones, su territorio, que sus medios terrestres, marítimos y aéreos sean explotados por Estados Unidos y el régimen sionista para atacar a Irán. Esta acción debe ser detenida de inmediato, sin ninguna duda. Por favor, continúe. Doctor, reciba mis más sinceros saludos y mi profundo respeto. En relación con la carta que el señor Iravani escribió ayer y siguiendo la línea de la pregunta que usted acaba de mencionar, me gustaría saber, cuando los países de la región del Golfo Pérsico permitieron que sus territorios fueran utilizados para un ataque agresivo contra Irán, ¿cuáles fueron específicamente esas naciones? Y hasta ahora, ¿cuáles han sido las medidas legales y judiciales que Irán ha tomado para obtener indemnización de ello? Todas las situaciones que tenemos. Se han utilizado las instalaciones de estos países o quizás incluso su propio territorio para agredir a Irán para el lanzamiento de misiles, el lanzamiento de drones, el reabastecimiento en vuelo o cualquier tipo de apoyo logístico. Todo esto se considera parte de la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista. Toda forma de asistencia o cualquier tipo de apoyo a países o naciones agresoras conllevará la responsabilidad internacional de los Estados que brinden tal ayuda. Esto es un principio ineludible. Es un principio ampliamente reconocido y aceptado por el derecho internacional. De hecho, en la resolución que define la agresión, la cual fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se establece de forma muy clara, y los principios generales del derecho internacional también. Esto lo corrobora. Hemos documentado cada uno de los casos de los que fuimos informados por parte de las Fuerzas Armadas. Lo estamos siguiendo con la máxima seriedad porque la situación es muy evidente. De cualquier forma de asistencia a las partes agresoras se considerará como una forma de ayuda y complicidad en una acción ilícita contra Irán. Y por consiguiente, las naciones que se vieron implicadas en este asunto tendrán que rendir cuentas. Última hora y lo importante. Buenos días. El señor Baghai, según las declaraciones del señor Vance, Irán no aceptó la condición final de Estados Unidos en las negociaciones anteriores. Quiero saber si ahora si se toma una nueva decisión para las próximas negociaciones y se plantea esa condición, cuál sería la reacción de nuestro equipo negociador en ese momento y si se han considerado modificaciones para esos 10 puntos propuestos teniendo en cuenta esas condiciones o si se presentarán los mismos puntos. Miren, no entramos en negociaciones para aceptar las condiciones de América. Para nosotros el criterio son los intereses y los derechos del pueblo iraní. Si una negociación se basa en que las condiciones de una parte sean impuestas a la otra, entonces eso no es una negociación, eso es un dictado, es una clara imposición. Y ustedes saben que la República Islámica de Irán, la nación iraní, nunca aceptará semejante imposición o dictado. ¿Información? Hola, muy buenos días. El vicepresidente de los Estados Unidos, en la rueda de prensa celebrada tras las conversaciones en Islamabad, declaró que, a pesar de no haber llegado a un acuerdo con Irán, sin embargo, le habíamos presentado a Irán propuestas sencillas y de carácter general para que las examinaran con mayor detenimiento. ¿Confirma usted estas afirmaciones? Mira, nosotros habíamos presentado un paquete de 10 puntos. Este fue elaborado y ofrecido de alguna manera
como una respuesta directa y clara al plan que ellos denominaron de 15 puntos. Nuestras posiciones fueron establecidas de forma sumamente clara en el marco de todas las discusiones que se llevaron a cabo y en relación con cada uno de los temas que constituyeron el objeto principal de las negociaciones, abarcando aspectos cruciales como el programa nuclear, la eliminación de las sanciones impuestas, la debida compensación por los daños ocasionados y la imperativa detención de la guerra. Todos y cada uno de estos importantes asuntos fueron presentados con total transparencia en este paquete de 10 puntos propuestos. Es absolutamente natural que en cualquier tipo de negociación, en cada conversación que se lleva a cabo, las partes involucradas presenten y expongan sus propias perspectivas y puntos de vista en el intercambio de opiniones. El acontecimiento que tuvo lugar en Islamabad fue que se presentaron los puntos de vista de la parte estadounidense. Posteriormente, nosotros también expresamos nuestras propias opiniones con respecto a los temas y las preocupaciones que ellos tenían. Que una de las partes, que la parte estadounidense desee proponernos un paquete y que además insista en que Irán lo acepte sin objeciones ni modificaciones, ellos mismos saben perfectamente que esto no es factible y que, en esencia, resulta completamente incompatible con la lógica de cualquier negociación y de un diálogo genuino, diplomacia iraní. Buenos días. El señor ministro en la última semana y los días recientes ha tenido numerosos contactos con sus homólogos de países de la región, incluyendo Turquía, Qatar y otros países como Egipto. Quería saber si, aparte de Pakistán, se está produciendo algún intercambio de mensajes entre estos tres países e Irán y es posible que en las próximas negociaciones estos países o alguno de ellos se unan a las conversaciones. Gracias. En el momento actual, resulta totalmente natural que los diversos países intenten entablar un diálogo con nosotros, que hablen directamente con la contraparte estadounidense y que empleen todos sus buenos oficios diplomáticos para lograr una reducción efectiva de la tensión que existe actualmente. Pero el único mediador que existe en este preciso momento, en la situación actual de hoy en día. La comunicación se da por medio de él entre Irán y Estados Unidos. Es el mismo Pakistán que ustedes mismos han recibido sus noticias y son testigos. Eco Irán. Hola, señor Bagay. Señor Bagay, ¿podría usted ser tan explícito y decirnos si para las negociaciones, para las futuras negociaciones, se ha fijado ya un tiempo, un plazo determinado o no? Y también el señor Vance, en la conferencia de prensa que tuvo lugar después de la conclusión de las negociaciones en Pakistán, declaró: hemos presentado una propuesta. ¿Es esa propuesta diferente, completamente distinta de los 10 puntos o un complemento a esos 10 puntos que Irán ha sugerido? Gracias. Su primera pregunta, la respuesta es no. En cuanto a la cuestión de qué tipo de relación o qué tan compatible es el plan de Estados Unidos con la propuesta de 10 puntos que Irán ha presentado, sí, con respecto a algunos de los temas que nosotros habíamos propuesto, ellos presentaron sus puntos de vista, los cuales desde nuestra perspectiva eran completamente irrazonables y carecían de todo realismo. De forma muy clara y directa expusimos nuestras opiniones allí mismo. Tampoco se trataba de un asunto novedoso. Ya en las negociaciones anteriores ellos conocían bien nuestras posiciones sobre este tema y que principalmente se refería al mismo tema nuclear, ROS+. Hola, señor Bagay. Con respecto a estas negociaciones en Islamabad, ¿podría decirnos cuál fue la discrepancia más significativa que surgió en esta ronda y si los estadounidenses habían declarado su plena disposición para otorgar los derechos de Irán, incluyendo el pago de indemnizaciones y el levantamiento completo de las sanciones? Ustedes podrían escuchar quizás en la retórica o en los discursos de algunos funcionarios estadounidenses ciertas declaraciones o frases como, por ejemplo, la disposición o la voluntad de ofrecer incentivos económicos, la apertura, la posibilidad de establecer una interacción económica con Irán, este tipo de cosas, ¿verdad? Pero ustedes saben que estas cuestiones simplemente no se pueden creer. Nosotros en Islamabad En base al paquete propuesto de 10 puntos, detallaremos nuestras perspectivas sobre cada uno de sus componentes, incluyendo el tema nuclear, el levantamiento de las sanciones y la compensación por los daños. Lo hemos planteado. Pueden adivinar que uno de los temas en los que la parte estadounidense sigue insistiendo es el programa nuclear. Y eso, de forma unilateral y sesgada, no es aceptable para nosotros. Este es uno de los temas, o el más importante,
que todavía debe ser objeto de diálogo y discusión. Rayan Basti. Mi pregunta será en inglés. ¿Necesita Irán la asistencia rusa para procesar uranio enriquecido y convertirlo en uranio no enriquecido o para almacenar uranio enriquecido en el territorio de la Federación Rusa? Muchísimas gracias. ¿Podría decirlo de nuevo? Es decir, Rusia, dígalo en inglés, por favor, una vez más. ¿Puede repetir? Es necesario que la República Islámica de Irán reciba el apoyo y la asistencia técnica de la Federación Rusa para el procesamiento de uranio enriquecido con el fin de convertirlo en uranio no enriquecido o para el almacenamiento de dicho uranio enriquecido dentro del territorio nacional de la propia Federación Rusa. La pregunta que él ella plantea se refiere a si Irán, desde un punto de vista técnico, necesita la asistencia de Rusia para llevar a cabo la conversión del uranio enriquecido a uranio natural, proceso que nosotros denominamos dilución, y también para el almacenamiento de los materiales nucleares iraníes en territorio ruso. Bueno, miren, la verdad es que tenemos una relación realmente muy buena con Rusia en el ámbito nuclear. Contamos con un historial de cooperación sumamente exitoso entre Irán y Rusia. Asimismo, en la implementación del acuerdo nuclear del JCPOA, Rusia desempeñó un papel verdaderamente crucial. Los funcionarios rusos han declarado en repetidas ocasiones que están completamente dispuestos a ofrecer cualquier tipo de asistencia necesaria para impulsar un proceso diplomático efectivo en relación con el programa nuclear de Irán. Nosotros siempre hemos valorado y reconocido la perspectiva tan positiva que Rusia ha mantenido sobre este importante asunto. Será necesario esperar y observar con mucha atención cuál será el rumbo que tomen las futuras negociaciones y si de manera fundamental seremos capaces de llegar a un entendimiento mutuo con la contraparte estadounidense en relación con los diversos elementos que conforman un posible acuerdo. En ese caso, se puede hablar con certeza sobre la forma de implementar sus diferentes partes, incluyendo la parte nuclear. Radio Yavan, dígame. Hola, doctor. Le deseo mucha fuerza en su labor. Señor doctor, nuestra pregunta es sobre algunas evaluaciones analíticas de los medios que indican que Estados Unidos, antes y durante las negociaciones de Islamabad, empleó varias tácticas. Una de ellas es culpar a Israel por la guerra, exonerar a Estados Unidos y presentarse como un defensor de la paz, a pesar de que no puede contener a Israel. Incluso si en el ámbito de las negociaciones algunos esfuerzos también intentaron presentar a Israel como un actor independiente y que Estados Unidos pudiera liberarse de la carga de esta responsabilidad evadiéndola por completo. Y otro tema es el del policía bueno y el policía malo. Estados Unidos se presenta como el policía bueno diciendo que busca la paz y el cese de la guerra, y a Irán lo muestra como el policía malo diciendo que ni siquiera debería enojarse siendo el policía malo. Me gustaría que ustedes también tuvieran una evaluación al respecto. Ninguno de ellos es policía en absoluto. Ambos son delincuentes a nuestros ojos, por lo tanto, ya no podemos hablar de criminales buenos o malos, ¿verdad? No, bueno, fíjense esto es parte de la... Fue una campaña mediática que iniciaron hace mucho tiempo. La cuestión nuclear de Irán, que se planteó como un problema internacional, provino de esa misma campaña mediática basada en mentiras. En cuanto al alto el fuego, la postura era muy clara. Esto no es solo una declaración nuestra, y la parte pakistaní, el primer ministro de Pakistán, en su rol de mediador, declaró de forma explícita que el cese de las hostilidades en Líbano forma parte del entendimiento, y esta es una responsabilidad de los Estados Unidos, ya que este acuerdo se estableció entre Irán y Estados Unidos gracias a la mediación de Pakistán. Cualquier justificación, pretexto o excusa que presenten, pues de nuestra parte no es aceptable. Bueno, les haré 2 preguntas más y luego me despediré. Adelante, por favor.
Señor Bagai Oma, en pausa, durante las negociaciones se difundieron noticias sobre la aprobación por parte de la otra parte de la liberación de los fondos iraníes bloqueados. Pausa. Por otro lado, fuimos testigos de la presencia del presidente del Banco Central en la delegación negociadora. Pausa. Me gustaría que aclarara si tal acuerdo se logró durante las negociaciones o no. Este fue uno de los temas sobre los que se estuvo conversando. La descongelación de los activos iraníes no representa, desde nuestra perspectiva, una concesión. Consideramos que son los derechos legítimos de Irán los que han sido flagrantemente vulnerados. Es como si un ladrón se apoderara de sus bienes y luego pretendiera devolverlos presentándolo como un privilegio o una gentileza. Este es un argumento sumamente claro y evidente. Este asunto es una de nuestras principales reivindicaciones y fue presentado en ese foro. Pero la realidad es que no logramos alcanzar una conclusión definitiva, de la misma forma que tampoco se llegó a un acuerdo sobre los demás asuntos. La razón de la presencia del presidente del Banco Central en las negociaciones fue precisamente que todos los sectores y los expertos que son necesarios para participar en el proceso de las negociaciones pudieran ofrecer su asesoramiento al honorable jefe de la delegación y estuvieran plenamente disponibles. Bueno, mi última pregunta para usted es la siguiente. Por favor, dígame, ¿de dónde viene usted exactamente? Por favor. ¿Usted tiene conocimiento de esta notificación? Bueno, tengo que revisar. Su información es más precisa que la mía, por lo tanto. Miren, los iraníes en los Emiratos, pues existen ciertos mecanismos, al menos a nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores. No tengo información sobre otros departamentos. Ciertamente otras instancias del país también están dando seguimiento al asunto. En lo que concierne al Ministerio de Asuntos Exteriores, nuestra sección consular está siguiendo el tema con gran seriedad. Los casos en los que los derechos de los ciudadanos iraníes, sus propiedades en el extranjero han sido tomadas o sus derechos han sido violados, son reportados a nuestra sección consular y al Departamento de Iraníes en el exterior. Nosotros damos un seguimiento muy serio y riguroso a todos estos asuntos. De todos modos, el fuego que encendieron contra Irán y lamentablemente los países de la región también se vieron envueltos en ello, especialmente los Emiratos Árabes Unidos, y esto no debería servir como pretexto para que los derechos de los ciudadanos iraníes que viven en estas naciones, particularmente en los Emiratos Árabes Unidos, quienes desempeñaron un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo económico de este país, sean violados o vulnerados. Este es un tema al que le estamos dando un seguimiento muy serio. Les agradezco mucho. Si Dios quiere, hasta la próxima semana